Seguimos otros problemas de circuitos de segundo orden. Aquí nos dicen el circuito amplificador operacional de la figura es un circuito de segundo orden. A determina los valores C1 y C2 que produzcan una ecuación característica que tiene la siguiente frecuencia natural, menos 4 y menos 12. Es decir, dos frecuencias naturales reales y negativas y distintas. B, calcule el voltaje de salida si la entrada es un escalón constante igual a 1 y todos los capacitores están a 0 voltios en T igual a 0. Fije R1 para que un escalón unitario produzca un valor de 10 para T grande. Bueno, aquí tenemos la cascada de circuitos integradores, porque se usan amplificadores operacionales con un capacitor aquí en la retroalimentación. Y se le llama integradores con fuga porque incluyen la resistencia de fuga de los capacitores, como si fueran capacitores menos ideales, más reales. Los resistores de 1 megaohmio son la resistencia de fuga de los capacitores. Bueno, primero tenemos que hallar la ecuación diferencial de segundo orden que relaciona la salida con la entrada. Tomando en cuenta que esto es de primer orden y esto es de primer orden, pero como están en cascada, terminan siendo de segundo orden. Hallamos la ecuación diferencial de primer orden que relaciona primero esta salida con esta entrada BC. Muy sencillo porque aquí esto es un amplificador operacional, esto estaría a tierra, esta corriente I sigue por acá. Y es simplemente Bs menos 0 entre R1, pero también es IC1 más esta corriente, este voltaje sería menos B01 entre 1 mega, pues esto está a tierra. BC1, visto así, es menos B01, porque sería más menos contra más menos. Y bueno, aquí ya hallamos la ecuación diferencial de primer orden que relaciona B01, este voltaje con Bc. Ahora, ¿cómo hacemos para B02 o Bout? Bueno, la ecuación diferencial, fíjense que esto es idéntico, va a ser igual que esta ecuación diferencial, solo que en este caso R1, la entrada ahora va a ser B01, BS va a ser B01, este voltaje de salida. La entrada R1 ahora va a ser 1 mega y la salida B02 va a ser Bout. Así que esto es idéntico, solo que queda, en vez de B02 queda Bout, en vez de C1 queda C2 y en vez de BS queda B01. R1 es 1 mega y entonces tenemos la misma ecuación. Y luego para relacionarla, bueno, derivamos esta para que quede segundo orden, nos queda en función de dB01 y queremos que quede en función de la derivada de B01 porque tenemos esta ecuación. Y luego de esta ecuación sustituyen entonces dB01 acá y al final le queda una ecuación de segundo orden que relaciona Bout, Bs y B01. Ahora tenemos que eliminar B01. Aquí lo estamos haciendo por sustitución directa, porque las ecuaciones son muy sencillas. Y está en cascada. Ahora necesitamos B01 en función de BAU y BS. Bueno, de la ecuación 4. De aquí tenemos B01 en función de Bout. Entonces nos queda, despejan B01 y lo sustituyen acá. Y de 7, entonces ya pueden hallar la ecuación, la ecuación de segundo orden que relaciona Bout directamente con BS. Luego, ¿qué hacen? La ecuación característica, bueno, esto sería P cuadrado más P por este coeficiente más este otro coeficiente igual a 0. Aquí A sería este coeficiente y B sería este otro coeficiente. Queremos que las raíces sean reales negativas. Nos habían dicho que eran menos 4 y menos 12, es decir, que el polinomio debería ser P más 4 por P más 12. Y eso debería ser igual a esto. Esto lo desarrollan y lo comparan luego, así que les toca que A tiene que ser 16 y B tiene que ser directamente 48. Y eso le da dos ecuaciones para esta A, que tiene que ser 16, y esta B tiene que ser 48. Resuelven para C1 y C2. Y así hallan C1 y C2.
Luego la parte B nos dicen calculen Vout si la entrada es el escalón, es decir, 1 voltios, y todos los capacitores están a 0 y fije R1 para que el escalón produzca 10 voltios para T grande. Queremos entonces que Vout, la salida sea para T grande, es decir, la respuesta forzada, sea 10, porque nos están diciendo que es para T grande. La entrada va a ser U de T constante y tenemos que calcular R1. Sabemos que la respuesta entonces va a ser la respuesta forzada más K1 E a la S1 más K2 E a la S2T, donde S1 y S2 son reales negativas y distintas. Bueno, aquí tenemos dos condiciones. Vout en 0 sabemos que es K1 más K2 más BF, que tiene que ser 10. La respuesta forzada tiene que ser 10, porque estos se desvanecen, son reales negativas, y en T grande solo queda BF. Y bueno, la salida para un T grande es directamente BF igual a 10. Entonces, si BS es igual a 1 constante, Vout en largo plazo va a ser constante. Y por tanto, sus derivadas, derivada de Vout y la segunda derivada tiene que ser 0. Entonces podemos usar la ecuación 8, que es la ecuación diferencial, porque si tenemos que estos dos son 0, ya nos queda Vout en función de BS. Y nos relaciona entonces Vout en infinito, que sabemos que tiene que ser 10 en función de BF. Y de aquí despejan BF y entonces le dan 10 a la 6 entre R1 igual a 10. O R1 tiene que ser 100K. Entonces bueno, ya tienen R1. Y luego para resolver para K1 y K2, lógicamente necesitan voltaje de salida en 0 y voltaje de salida a la derivada prima en 0. Entonces para T igual a 0 más, ¿qué hacen? Usan el circuito auxiliar, los capacitores siguen en 0 y tenemos esta situación. Y de aquí es evidente que como esto está un corto virtual acá, B01 en 0 más es directamente 0 y Vout en 0 más también es 0. Entonces tienen que, de 16, esto tiene que ser 0, hallan K2 en función de K1 y luego tienen que hallar B' out de salida, derivan esto, en 0 sería S1 K1 menos S1 por K1 más 10. Esto es S1. Luego necesitamos B' en 0 más para poder hallar entonces K1 y lo tenemos de 4 de la ecuación 4, porque nos dice, tenemos aquí B' de salida en 0, queda en función de Vout en 0 y B01 en 0, que ya lo tenemos, que son 0, por tanto B' de salida en 0 tiene que ser 0, y entonces esto tiene que ser 0, y ya pueden despejar para K1. Entonces allá en K1 les da menos 15, K2 luego le daría 5, y por tanto la salida tiene que tener esta forma. De hecho pueden verificarlo, Vout en 0 sería 15 más 5 menos 10 más 10, 0. Derivan y evalúan en 0, le da 0, que era lo que se necesitaba. A ver, este otro nos dicen que tenemos en el circuito la fuente de voltaje controlada por voltaje. Esta tiene una gran ansiedad. Esta fuente controlada sería un amplificador donde se modela con una fuente de voltaje controlada por voltaje AVG, donde el VG sería este voltaje. A mayor que 0, encuentren los rangos de A para que el circuito sea sobreamortiguado, subamortiguado, críticamente amortiguado y no amortiguado. Bueno, de nuevo tenemos que hallar las raíces de la ecuación característica. Para sobreamortiguado, las raíces tienen que ser reales, negativas y distintas. Bueno, tenemos el circuito acá, tenemos que hallar la ecuación diferencial para la ecuación característica, para este circuito de segundo orden. De nuevo tenemos B directamente voltaje de entrada menos 100I, y C1 es la corriente del capacitor, o también es esta corriente, es decir, B menos VG entre 100, BC1 es directamente este voltaje que es VG, voltaje de salida es directamente
este voltaje AVG, BC2 también visto así, más menos por la corriente, más menos, sería B menos Bout, y sería IC1, IC2, IC1 sería la corriente de este capacitor, sería C1 por su voltaje que es VG, y C2 también sería este voltaje, C2 por la derivada de su voltaje, que es B menos Bout. Y ya con esas ecuaciones hacemos lo mismo, lo vamos a hacer por sustitución directa. Bueno, las ecuaciones son sencillas. Y vamos a hallar entonces bueno, de 1 y 6 hallan I. De aquí entonces hallan voltaje de entrada en función de B. Con B igual a esto, que le queda en función de BG, van sustituyendo. Luego de 10, bueno, es un álgebra relativamente sencilla. Y al final, ¿qué hallamos? Hallamos una ecuación diferencial de segundo grado que relaciona BG con BI. Y queremos mejor BG, porque si ponemos Bout, queremos hacerlo en función de BG para que aparezca la A. Por eso hallamos la ecuación diferencial que relaciona BG con BI. La salida BG con la entrada. ¿Qué ecuación característica tenemos acá? Tenemos P cuadrado más 100 por 3 menos A por P más 1 por 10 a la 4. Resuelven, P entonces tiene que tener esta forma. Y luego las raíces deben de ser reales, negativas y distintas. Bueno, para que sean reales, esto debe ser mayor que 0, lo que está aquí dentro de la raíz cuadrada, para que no sea imaginario. Y resuelven entonces para les queda más o menos 3 menos A tiene que ser mayor que 2. Y por tanto A tiene que ser menor que 1, pero siempre tomando en cuenta que A es mayor que 0. Es decir, A tiene que estar entre 0 y 1. Y la otra solución es que A tiene que ser mayor que 5. Y así siguen. Subamortiguado. Ahora resulta que como es subamortiguado, esto tiene que ser complejo. Por tanto, esto debe ser menor que 0, de manera que aparezca aquí más o menos J. Igual resuelven. Y les queda más o menos 3 menos A tiene que ser menor que 2. Y les da entonces que A tiene que ser mayor que 1. Y por el otro lado A menor que 5. Es decir, A debe estar entre 1 y 5. Sería el rango que va entre 1 y 5. Eso nos daría entonces su amortiguado, es decir, una oscilación amortiguada. Siguen de nuevo. Las partes C sería críticamente amortiguado, es decir, raíces, en este caso, como es críticamente amortiguado, raíces iguales y negativas. Y la única forma que sean raíces iguales y negativas es que este término sea 0, la raíz, porque como aquí aparece más o menos, esto hace que siempre sean distintas, si esto no es 0. La única forma que sean reales y negativas, iguales y negativas, es que este término sea 0. Eso nos da entonces críticamente amortiguado. Como era de esperar, si lo resuelven, le da para A igual a 1 y para A igual a 5, que serían los extremos de cada uno de estos rangos. En ese caso nos da críticamente amortiguado. Y para el caso de que nos decían no amortiguado, es decir, raíces complejas distintas, pero como no amortiguado, alfa tiene que ser 0. Y recuerden que P es menos alfa más o menos WN, así que alfa, para que no esté amortiguado, debe ser 0, pero alfa es este término, esto entre 2, así que esto tiene que ser 0, de manera que no sea solo oscilatorio. Y eso exige entonces que menos 100 por 3 menos A sea 0 o A igual a 3. Ese es el caso de oscilatorio, completamente oscilatorio. Bueno, lo dejamos hasta aquí.